Bueno, buenas tardes con todos, cada uno de ustedes. Vamos a trabajar esta semana lo que es la metodología de software. Esta vez vamos a determinar lo que es la metodología Cristal. Esta metodología nos va a poder determinar, es una metodología ágil, eh, entonces está en el grupo de esta semana, ¿no? Vamos a ver también el ciclo de vida, vamos a ver los roles que se va a trabajar, ¿no? Esta metodología, por ejemplo, a partir del año 90, ya la mayoría de los softwares obligaban a trabajar con distintas metodologías, ¿no? Por ejemplo, en su momento también sabía pues, XP, Scrum, Ágil, ¿no? También en este caso la metodología Cristal, ¿no? Esta metodología, como un fin último, busca la satisfacción del cliente, la entrega del software de acuerdo al tiempo especificado. Por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué, señor? Yo quiero que mi software de mi ferretería lo puedo tener en 3 o 4 meses, ¿no? Entonces ya se hace un análisis si es que se puede entregar en ese tiempo o no, pero por eso se especifica el tiempo de trabajo, ¿no? Para poder desarrollar. Eh, ¿Qué es Crystal? ¿Qué es Crystal Clear? ¿No? Es una metodología, va a ser centrada en el factor humano, o sea, nosotros vamos a tener esa parte donde el rol va a jugar, el rol va a ser muy importante para el desarrollo del software, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un diseñador, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, 8 roles que van a permitir integrarse al grupo, ¿no? Esta metodología también nos implica, por ejemplo, para trabajar, ¿no? En un local adyacente puede ser puedo utilizar unas pizarras, diagramas que sean bien visibles, ¿no? Para poder tener acceso, ¿no? Para el usuario. O sea, podemos trabajar sin distracciones, ¿no? Entregando lo que es la parte del código funcional. Vamos a testear los códigos. ¿Qué más? Vamos a utilizar intervalos entre el tiempo que se va a entregar, ¿no? Esta metodología nos permite a nosotros trabajar de una manera coordinada de acuerdo al grupo de personas que van a integrar en esta metodología, ¿no? La metodología Cristal. ¿Qué es acá? Nos dice que es un conjunto de metodologías para el desarrollo del software, ¿no? Caracterizadas por estar centradas en las personas que van a componer el equipo, qué personas van a trabajar, ¿no? Durante el proyecto, ¿no? ¿Qué más? La reducción al máximo del número de artefactos producidos, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? El desarrollo de software se va a considerar en el juego cooperativo, la invención, la comunicación, limitado por los recursos a utilizar. Otro concepto nos dice que el equipo de desarrollo es un factor clave, por lo que se debe invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades, destrezas, así como tener políticas de trabajo en equipos definidos. Obviamente que estas políticas van a depender del tamaño del equipo. En sí, ¿no? Entonces la metodología Cristal, ¿no? Ya sabemos que es para que se usa para el desarrollo de software, que es una metodología ágil, ¿no? Esto es más que una metodología, ¿no? Esta metodología se considera como la familia de todas las metodologías, ¿no? El equipo de desarrollo, como ya dijimos, va a ser el factor clave, ¿no? Por lo que se debe invertir esfuerzos en sus mejoras, sus habilidades, destrezas, así como tener políticas de trabajo, ¿no? Todo esto nos ayuda para determinar, cuando trabajamos con familia de metodologías, obviamente que ya, como hemos visto varias diferentes metodologías, esta metodología tiene un proceso más rápido, ¿no? Eh, Así de rápido también tiene un conjunto que trabaja con personas determinadas, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, el nombre de cristal, ¿de dónde deriva? Deriva de la caracterización de proyectos según dos dimensiones, ¿no? Tamaño y su complejidad. ¿Qué tamaño es el software? ¿Qué tan complejo es para poder desarrollarlo? ¿No? De esto se trata la metodología. Si es algo pequeño, obviamente que van a trabajar personas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser una cierta cantidad, pero si es una metodología compleja, obviamente van a trabajar de 50
50 a 100, ¿no? A 100 personas para su desarrollo, ¿no? Dependiendo del tamaño. La familia de cristal va a disponer el código del color, ¿no? Para marcar la complejidad de una metodología. O esto quiere decir que por colores van a definir cuántas personas van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, el color oscuro, puede ser el claro, de clear. ¿Qué más? Va a haber un color naranja, ¿no? Va a haber un color, puede ser rojo, ¿no? Esto lo vamos a definir ahora. Cuanto más oscuro sea el color, dice, más pesado es el método. O sea, cuanto más oscuro sea está el color de la metodología, lo que ellos están caracterizándolo, entonces es más complejo, ¿no? Su desarrollo. Cuanto más crítico es un sistema, más rigor requiere, ¿no? Más cuidado. Por ejemplo, el cristal es fácil de aprender e implementar. Obviamente que es fácil porque es iterativo, ¿no? Se puede modelar. Pero vamos a ver de los colores. Acá tenemos los colores que vamos a trabajar. Por ejemplo, la codificación de colores, ¿no? En esta parte nos va a dar el tamaño del proyecto que va a indicar el método a utilizar. Se va a establecer una clasificación por colores. Acá tenemos, ¿no? El color clear, amarillo, que va a tener un naranja. Y aquí ya se va oscureciendo, ¿no? Rojo, fucsia, celeste y azul. Entonces, ¿qué es esto, no? ¿Por qué esta metodología trabaja con este tipo de colores, ¿no? Obviamente, de acuerdo a la complejidad del desarrollo del software, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, lo que es el Crystal Clear, va a trabajar de 3, máximo 8 personas, nada más. No se puede pasar de esa cantidad para el desarrollo de un software, ¿no? Por ejemplo, el amarillo va a trabajar de 10 a 20 personas, el orange o naranja va a trabajar de 25 a 50 personas. El rojo va a trabajar de 50 a 100 personas, ¿no? Y aquí este color va a ser de 100 a 200, de 200 a 500 y de 800 a más, según la complejidad del producto. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿No? Esta metodología sugiere escoger un color, ¿no? De la metodología para un proyecto en función de su, o sea, en función de su complejidad o su tamaño que se va a desarrollar. Los proyectos más grandes van a necesitar una mayor coordinación, ¿no? La metodología, por ejemplo, aquí nada más ya es un proyecto grande, imagínate, ¿no? Del color rojo. Imagínate los demás. Van a necesitar una mayor coordinación, la metodología más compleja, los proyectos. Si es un proyecto pequeño, obviamente estará en esta parte, ¿no? Lo que es cristal, lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Si vas a desarrollar, por ejemplo, un software puede ser de almacén, puedes trabajar aquí, ¿no? O si deseas elaborar, por ejemplo, un software bien complejo, lo que es restaurante, puede trabajar entre 10 a 20 personas, dependiendo de la necesidad de complejidad, ¿no? De lo contrario, estamos trabajando siempre con esta metodología. Mayormente estamos aquí, ¿no? Porque obviamente desarrollar para, por ejemplo, para una veterinaria no es muy complejo, ¿no? Máximo pueden trabajar 8 personas. Entonces, no requiere de tanta complejidad. Cuanto más complejo es, se necesita más cantidad de desarrolladores, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia esta metodología, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? ¿No? Crystal, de vital importancia a las personas que componen el equipo de un proyecto y por tanto sus puntos de estudio van a ser, por ejemplo, el aspecto humano del equipo. Este es muy importante, ¿no? Sin este no se puede trabajar, ¿no? No se puede tener ni roles, ni el ciclo de vida no funcionaría, ¿no? El aspecto humano del equipo es demasiado importante. El tamaño de un equipo es el número de los componentes, ¿no? Cuanto mayor componente sea, mayor número de tamaño de equipo vas a tener. Luego viene la comunicación entre los componentes, las distintas políticas a seguir, el espacio físico de trabajo, ¿no? En esto consiste lo que es la metodología Cristal. El equipo de trabajo, ¿no? Acá Cristal aconseja que el tamaño del equipo sea reducido por pocos componentes.
Eso es de acuerdo a la complejidad que tiene. Si no es tan complejo un software, no necesitamos muchas personas, ¿no? Necesitamos solamente lo necesario, ¿no? La mejora de comunicación entre los miembros del equipo y del proyecto, ¿no? Todo esto. ¿Qué más? Mismo lugar de trabajo va a disminuir el costo de la comunicación, todo esto. Esto es lo que va a trabajar. Seguimos aquí con los colores que anteriormente estábamos viéndolo, ¿no? Se va a utilizar políticas de diferentes equipos, ¿no? Por ejemplo, la codificación por colores que le hemos dicho, dependiendo del tamaño de su equipo. Nosotros estamos en esta opción, ¿no? Y cuando trabajamos aquí, pues obviamente que vamos a desarrollar software no muy complejo, de rápido acceso, ¿no? De esto se trabaja. ¿Qué software, por ejemplo, podríamos trabajar entre, por ejemplo, vamos a suponer aquí entre 25 y 50, ¿no? Para que no sean tan grandes, ¿no? De acuerdo a la corporación, a la organización de la institución, se puede elaborar aquí. Por ejemplo, un sistema operativo nuevo, ¿no? Que le saca de mercado a Windows o a iTunes, ¿no? Se lo puede sacar de mercado, pero imagínate trabajar, van a trabajar varias personas en un proceso determinado. Es un complejo muy grande, ¿no? Acá tenemos roles dentro de este software, ¿no? O, por ejemplo, acá tenemos 8 roles, ¿no? El ejecutivo Spencer. Este es el patrocinador ejecutivo, ¿no? ¿Qué hace este patrocinador ejecutivo? No va a producir la declaración de las misiones, ¿no? Con prioridades, de compromiso. Esto es lo que hace el Spencer, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Managed Project, ¿no? El jefe de proyectos. ¿Qué es lo que va a determinar este señor aquí? ¿No? Por ejemplo, este señor va a determinar, ¿no? Junto con sus expertos pues, en negocio, van a producir una lista de actores objetivos, ¿no? El archivo de caso y uso, los requerimientos, todo esto lo va a ver lo que es la parte del jefe de proyectos, ¿no? Ahora en el experto del dominio, en esta parte, aquí, ¿qué va a hacer este señor? ¿No? Va a producir descripciones de la arquitectura, ¿no? Se supone que debe ser pues, al menos un profesional, ¿no? De nivel 3, imagínate, ¿no? Un senior en programación. Por eso, al menos tiene que ser, por ejemplo, aquí para que usted tiene que ver un profesional de alto nivel, ¿no? Ya sabemos que aquí en esta parte, eh, aparte de que tú terminas tu carrera como ingeniería de sistemas, lo que tiene que hacer acá es salir, ¿no? Te vas a convertir en junior, en master, en senior, ¿no? Al menos se necesita ese perfil para que puedas desarrollar ese tipo de proyectos acá, ¿no? Por eso se llama experto en el dominio. Mínimamente se necesita un profesional de nivel 3, ¿no? Ya sabemos que cuando hablamos de informática, acá no nos midimos por el grado de estudio, sino por el grado de complejidad de desarrollo que tenemos, ¿no? Cuando iniciamos nos llamamos senior, ¿no? Master, ¿sí? Imagínate, ¿no? Cuando iniciamos, cuando somos junior. Bueno, luego tenemos acá lo que es el experto de uso. Aquí ya lo que va a venir es por ejemplo, acá vamos a diseñar, por ejemplo, el programador. Va a producir junto con el diseñador principal los borradores de pantalla, ¿no? Eso es lo que va a hacer aquí el diseño programa. Ahora, en esta parte, lo que es por ejemplo, el diseñador o el coordinador, en esta parte, con ayuda, ¿no? De todo el equipo, van a producir el mapeo del proyecto, el plan de entrega, el estado del proyecto, todo esto, va a ver, ¿no? Y al final, el programador técnico, ¿qué es lo que va a hacer el programador técnico? Va a producir el manual, ¿no? O sea, aquí lo que se va a hacer en los manuales, ¿no? Aquí se va a producir los reportes, por eso se llama tester, ¿no? Y anteriormente aquí en esta parte, ¿no? Va a haber una persona encargada, ¿para qué?
para que con la ayuda del equipo va a producir el mapeo de todo el proyecto, el plan de entrega, el estado del proyecto, lo que se va a requerir, todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más vamos a trabajar? En esta parte donde vemos nosotros el patrocinador, el jefe del proyecto, el experto en dominio y el experto de uso, estas 4 personas van a tener un solo cargo. Estas 4 personas no lo podemos adicionar más roles a estos señores. ¿Por qué no se debe, no se debe diseñar, ¿no? Tienen que tener distintas, ¿no? Porque dentro de ellos se va a encontrar muchas responsabilidades, ¿no? En cuanto a los demás, por ejemplo, los 4 siguientes, sí se podría añadir, ¿no? Sí se podría dar otras opciones. Por ejemplo, el programador también puede ser el diseñador o puede ser el programador técnico en esta parte, ¿no? Y ahora el coordinador puede testear también, ¿no? En esta parte se pueden duplicar los roles, pero los primeros 4 no se puede duplicar los roles para nada. Ya. Luego vamos a tener lo que es la parte de las herramientas y las técnicas, ¿no? Cuando trabajamos nosotros con herramientas y técnicas, obviamente que nosotros lo mínimo que tenemos que tener es el catálogo simple, ¿no? Dentro de su catálogo simple va a venir los casos de uso, ¿no? Cuando hacemos nosotros aquí el catálogo simple son los requerimientos que vamos a necesitar para desarrollar todo el software en sí. Una vez desarrollado ya pues, vamos a hacer la parte de lo que es, ¿no? Lo que es caso de uso. Aquí nosotros vamos a trabajar con la parte del diseño, ¿no? Vamos a diseñar qué es lo que va a necesitar, qué va primero. Obviamente para todo sistema tiene que ir pues, el ingreso de la data o el ingreso de los usuarios. ¿Quién lo va a hacer uso de ese sistema? Dentro de colaborador vamos a tener los requisitos de diseños no funcionales, ¿no? Ya en esta parte ya, si aquí tenemos los funcionales y los no funcionales, entonces va a ver, pues, ¿no? De qué manera nosotros podemos interactuar. Luego las pruebas de caso y uso, si estos funcionan, si estos son accesibles para, ¿no? Para poder trabajar. Bueno, diseño de interfaz del usuario, todo esto lo que tenemos que tener nuestras herramientas para poder trabajar, ¿no? Y ahora de la técnica vamos a escribir los casos y usos, ya lo que ya conocemos, lo que sabemos, ¿no? Después viene la tarjeta de responsabilidad de clase, ¿no? Aquí en esta parte vienen los diagramas de clase, ¿no? Y otras responsabilidades necesarias para añadir a la técnica. Luego tenemos la programación por derivación, ¿no? Esta programación por derivación nos va a ayudar nosotros a determinar qué tipo de software vamos a utilizar para su desarrollo, ¿no? A qué tipo de software, por ejemplo, la base de datos, todo el mundo utiliza, ¿no? PHP, o puede ser también Apache. Ya se ve la necesidad, qué es lo que vamos a hacer para su desarrollo, ¿no? Eh, Dentro de esto vamos a tener también lo que es la parte, ¿no? El ciclo de vida, ¿no? De una metodología ágil. Dentro de esta metodología ágil ya está Cristal, ¿no? Acá arrancamos con el proyecto, con el nombre del proyecto. ¿Cómo se llama tu proyecto? Bueno, acá ponemos el nombre de nuestro proyecto. Vamos a poner las definiciones de los requerimientos. ¿Qué se necesita para desarrollar este software? ¿De qué manera podemos desarrollarlo? Entonces, ¿qué más? Los requerimientos de alto nivel. En los requerimientos de alto nivel es conocer los funcionales y los no funcionales, ¿no? ¿De qué manera nosotros vamos a... La parte básica de todo software o de todo requerimiento es este. Nosotros aquí, por ejemplo, si nosotros queremos comprar una computadora, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos de esa computadora? ¿Qué computadora necesitas? ¿Para qué necesitas? ¿No? Entonces ahí tienes que ver memoria, disco, placa, tarjeta, tarjeta de video, todo esto para que tú lo puedas comprar. Lo mismo es cuando tú vas a elaborar algo, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué especificaciones necesitas para que tú puedas elaborar ese software, ¿no?
Y lo mismo aquí, requerimientos de alto nivel. En esta parte nosotros vamos a hacer los no funcionales, ¿no? Los que no van a integrar. Los no funcionales son todas las interfaces gráficas del proyecto, ¿no? En cuanto al otro, los requerimientos van a ser las necesidades para su desarrollo, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Mira, aquí iniciamos, desarrollamos, ¿no? La funcionalidad 1, ¿no? ¿Qué hacemos? Integramos y probamos. Aquí hay una interfaz, ¿no? Obviamente que en cada iteración va a haber una reunión para desarrollar este software, ¿no? Y así sucesivamente esto se va a ir hasta liberarse todo y hacer una retroalimentación de revisión. ¿Qué tan efectivo, cuánto se ha desarrollado todo el software en estos iterativos? Ahora viene la pregunta. La retroalimentación y la revisión, ¿funciona? No funciona. Si no funciona, va a haber recopilación de cambios, ¿no? Ajustes de seguimiento, seguimientos, iteraciones. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué requerimientos más se necesita para que puede desarrollar este software? Una vez que de vuelta pasa todo esto, viene la pregunta. ¿Está funcionando correctamente los datos? Por ejemplo, he ingresado más de 10.000 datos a esa base de datos, soporta, no hay interferencia, no hay duplicidad de códigos, nada. Si no existe todo eso, obviamente vamos a así. Y entonces vamos a probar, ¿no? Probamos, ¿no? Aquí hacemos el mantenimiento. ¿Sí? Y al final le ponemos puesta en producción. Ya sale al mercado, ¿no? ¿El mercado para qué? Para su venta respectiva o para su uso, de acuerdo a la necesidad que has adquirido. Mira, todo es una fase, ¿no? Por eso les estaba diciendo que eh, para la tarea no es necesario todavía, nosotros no estamos todavía aquí, ¿no? Si ustedes ya saben codificar, saben desarrollar, deberían de saber, ya están en el cuarto semestre, deberían saber lo que necesito son estas variables, el inicial, los diseños de caso y uso, todo esto, ¿no? Para desarrollar. Y al final ya pues, pasamos o no pasamos en esta parte. Si pasamos aquí, obviamente ya estaremos preparados para la siguiente, ¿no? Lo que es la parte de codificar. Si codificamos todo, ya obviamente al final hacemos pruebas, testeamos el código, funciona o no funciona, probamos y sale al mercado, ¿no? Con cualquier tipo de software lo pueden desarrollar eh, el requerimiento por el cliente. Luego de esto, acá tenemos las propiedades, las propiedades de esta metodología, ¿no? La primera es la frecuencia en las entregas, ¿no? ¿Con qué frecuencia se entrega, ¿no? Entregar al usuario la funcionalidad usable con una frecuencia entre 2 semanas o no más de un mes. O sea, ¿de qué manera se puede trabajar? Por eso cuando te digo, aquí esta metodología va a trabajar de acuerdo. Si, si es muy pesada su desarrollo, obviamente que van a trabajar pues, más personas. Pero si no necesita, van a trabajar de 3 como máximo 8, ¿no? Y eso va a reflejarse, ¿no? Y eso tiene que entregarse bien claro, dice acá, con frecuencia entre 2 y por lo más de un mes. O sea, puede ser 2 semanas o máximo de 4 semanas para que puedan entregar el trabajo. Dentro de la comunicación, dentro de las propiedades, lo que es la comunicación, ¿no? Esta metodología, Crystal Clear, toma como uno de los pilares, ¿a quién? A esta, la comunicación. ¿Qué más? Va a promover las prácticas como el uso de pizarrones, pizarras, lo que le estaba mencionando, ¿no? Para el desarrollo, si queremos hacer un diagrama, utilizamos pizarras, ¿no? Eso nos hace a nosotros como nuestra herramienta extra, ¿no? Para nosotros poder visualizar. Cuando desarrollas software, no todo es codificación. Codificación es la última parte del desarrollo de software. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué eventos va a venir primero? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿No? Todo el mundo se confunde. Yo agarro mi computadora y escribo código. Pero si no tienes, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero tienes que tener la receta para que tú puedas cocinar cualquier cosa. Y si no tienes la receta y no tienes ni los ingredientes, no puedes preparar nada. Aunque por más que tú eres experto cocinando, no puedes hacer nada. Por eso es necesario tener
la parte, los requerimientos que necesita para el proceso de desarrollo. La última parte solamente es codificar. Eso cualquiera lo puede hacer. Todo el mundo sabe lo que es la parte eh, codificar, ¿no? Es como decirle, le das a una secretaria, hágame un oficio y la secretaria automáticamente lo va a redactar de acuerdo a los términos que tú has escrito, ¿no? Por eso la parte importante, la parte inicial es los requerimientos. Sin requerimientos no se puede hacer nada. Es igual, cuando tú vas a sustentar una tesis, obviamente tiene que tener el título. La parte inicial de tu título tiene que ser, ¿no? Sistemas de venta, gestión de ventas, ¿no? Entonces, de tal empresa, ¿no? Con la finalidad de probar la optimización de los procesos. ¿Ya? Pero ese título, y en base a ese título, ustedes desarrollan todo lo que se va a venir, ¿no? Entonces, si no tienen esa perspectiva del nombre del software, no se va a poder trabajar. No, tienen que tener un determinado nombre, por ejemplo, gestión de ventas, que online o web, ¿no? Son similares, pero las palabras cambian, los sinónimos cambian. Entonces ustedes tienen que definir, ¿a qué se necesita, por ejemplo, para el sistema en ventas? ¿Cómo hago este proceso? No, es algo muy sencillo, no es nada, ¿no? ¿Cuáles son mis requerimientos funcionales? ¿No? Yo quiero que mis requerimientos, cuando el usuario ingresa al sistema, verifique los productos, ¿no? Una vez que el usuario verifica los productos y los precios, entonces, si es que desea que haga una compra, ¿no? Que lo lleva al carrito, ¿no? Cuantos más compra y al final, ¿qué más va a hacer este usuario? Al final que ya está en el carrito todas las compras, entonces que haga un clic va a comprar. Una vez que hace el clic de compra, que ingresa, pues, ¿no? Su tarjeta de crédito y todos sus datos requeridos. Una vez que ya que el usuario ha hecho todo ese proceso, entonces lo va a imprimir un voucher electrónico, diciendo que el usuario está comprando esos productos con esos detalles, ¿no? Si es ropa o si es zapatillas, zapatos, zapatillas, entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que haber tallas, tiene que haber medidas, tiene que haber colores, tiene que haber diseño, modelos, todo eso son requerimientos, ¿no? Al final llega un voucher, ya se lo imprime, después se le dirá que en tal fecha se entregará el producto, ¿no? Es una venta online, ¿no? Es un software, no es difícil. Lo único que tenés que hacer, ¿qué es lo que va a hacer tu software? ¿Qué es lo que, para qué lo vas a diseñar? ¿Para qué lo vas a preparar? ¿No? Por eso te digo, hay software para restaurantes, ¿no? Software, lo que es para la facturación exclusivamente electrónica, otro software, lo que es, por ejemplo, para veterinarias, clínicas, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a hacer el software en esa clínica? ¿Qué va a hacer el software en los restaurantes? ¿No? Eso tienen que hacer todos los requerimientos, ¿no? Por eso la comunicación es muy importante, ¿no? ¿Qué más? El crecimiento reflexivo, ¿no? Es necesario que el equipo lleve a cabo las reuniones periódicas. Cuando trabajas de personas de 3 a 8 como máximo, tienen que haber reuniones periódicas para ver de qué manera se está avanzando el proyecto, ¿no? Es necesario llevar, ¿no? Un bosquejo, utilizar pizarras para determinar, mira, este proceso continúa así, este proceso tiene que, por ejemplo, cuando ingresamos nosotros al sistema, ¿qué hacemos? ¿No? El proceso tiene que ser que el usuario se identifique, ¿no? ¿Dónde se va a identificar? En el sistema, ¿no? Y el sistema le va a dar la bienvenida si sus datos son correctos. Si sus datos son erróneos, por ejemplo, se ha equivocado una tecla, entonces el sistema le va a volver la pregunta. Usuario, contraseña son incorrectos. Vuelve a ingresar, ¿no? El sistema le contesta, entonces, ¿qué hace el usuario? El usuario tiene que volver. No, es el primer proceso para ingresar al sistema, ¿no? Y dentro de eso hay otro proceso, por ejemplo, un proceso para venta, ¿qué más? Proceso para almacén, ¿qué más? ¿No? Procesos administrativos, dentro de administrativos va a tener contabilidad, ¿no? Es la parte del negocio, ¿no? Pero si es un software educativo ya es muy distinto, cambia, ¿no? ¿En qué función ya es software educativo? Por ejemplo,
Si tú quieres hacer un software educativo para lo que es matemática o quieres hacer para comunicación, así, ya no va a entrar todo este detalle. Obviamente, si va a ser de software libre, no vas a necesitar, ¿no? Eh, que tenga usuarios conocidos. Puede ser, por ejemplo, puedes autenticar al usuario por su correo electrónico, ¿no? Y que crea una contraseña para que pueda ingresar al sistema. Por eso todo esto de requerimientos se vea de acuerdo al tipo de software que se va a enfocar, ¿no? Como lo estamos viendo solamente es software de negocio, todo lo que es ventas, ¿no? Estamos trabajando en eso. Pero ¿qué va a pasar cuando es software distinta? Por ejemplo, software de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, otro software de, para, para verificación de datos, ¿no? De una institución, ¿no? ¿Qué tipo de empleados están ingresando? Todo esto para software de visitantes, qué es lo que se va a hacer por una empresa, ¿no? Por ejemplo, hay ya software ya elaborados, pero si te piden hacerlo, tienes que hacerlo. Es algo sencillo. No es nada difícil, solamente tienes que manejar qué es lo que va a desarrollar tu software. Luego vamos a tener también lo que es dentro de eso, la seguridad del personal, ¿no? Va a lograr que cada miembro del team, o sea, del grupo, pueda sentirse cómodo en el trabajo, con el entorno. Una vez que está cómodo, se puede desarrollar, ¿no? Una vez que tienes esa comunidad de poder trabajar muy bien, ¿no? Y puede responder a múltiples necesidades. Acá viene la concentración, ¿no? Las entregas frecuentes van a permitir que cada desarrollador pueda enfocar de una a un problema evitando dispersión, ¿no? Obviamente, como programador te vas a enfocar solamente en el desarrollo de las iteraciones, de las actividades, de los procesos que vas a trabajar, ¿no? Obviamente que nosotros, los programadores, no necesitamos de una oficina inmensa ni nada. Lo único que necesitamos es una herramienta y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Nuestro laptop, ¿no? Y trabajamos en cualquier lugar, ¿no? Ya sabemos, basta que sabemos los planos y listo, puedes trabajar desde cualquier parte. Por eso dice que el desarrollo de software nunca se muere de hambre, ¿no? Siempre está en constante trabajo. Otro que tenemos es el fácil de acceso a usuarios claves, ¿no? Trata de hacer que el usuario sea una parte más del equipo. Es lo mismo que está con ¿no? Con las metodologías anteriores, que el usuario que pertenece, por ejemplo, el cliente, tiene que ser parte del entorno del desarrollo del software. Es muy importante para trabajar conjuntamente de qué manera se está haciendo el software. Ahora, el entorno técnico o el testing va a incorporar, por ejemplo, un tester. O sea, esto lo que va a hacer, va a testear los códigos, ¿no? Con diferentes herramientas si realmente están adecuados para su desarrollo, ¿no? Según lo acordado con los requerimientos, ¿no? Es el técnico lo hace al final. Acá tenemos estrategias, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la exploración de 360 grados, ¿no? ¿Qué va a hacer? Vamos a explorar todo el tamaño del software, ¿no? Vamos a verificar, ¿no? La muestra del valor del negocio del proyecto, ¿no? Los requerimientos, el modelo del dominio, la tecnología, el plan del proyecto y el proceso. O sea, ¿quién va a estar a cargo acá? Obviamente el jefe del proyecto, ¿no? Ahora, el instinto temprano es mejor que buscar pequeños triunfos iniciales, ¿no? Que aspirar a una gran victoria tardía. Esto quiere decir, jóvenes, que a veces queremos hacer software grande, pero no sabemos por dónde iniciar. Acá la parte fundamental es los requerimientos y qué es lo que va a hacer el software, ¿no? Eso es lo que hace. Ahora, el esqueleto, ¿no? Caminante es una transición que debe ser simple, pero completa, ¿no? Acá habla de bosquejos, ¿no? Del diseño. Todos tus diseños tienen que estar listos, ¿no? La rearquitectura incremental se ha demostrado que no es conveniente interrumpir el desarrollo. ¿Para qué? Para corregir la arquitectura. Más bien la arquitectura debe ser evolucionar en etapas de mantenimiento en el sistema y ejecución mientras ella se va a modificar, ¿no? Siempre tiene que haber esta parte, ¿no? De incrementar, tiene que ser iterativo el desarrollo de software.
¿Qué pasa si no le das acceso al software a que crezca, que sea iterativo, ¿no? Que sea cambiante? Entonces, tu software no, tarde o temprano va a tener un ciclo de vida donde se va a terminar, ya no va a ser incremental, ¿no? Tiene que haber la parte de incremental, ¿no? Luego de los radiadores que hablamos de la información, acá hablamos de una lámina pegada en algún lugar en el equipo pueda observar mientras trabajaba. Es como tener una pizarra al frente y ver si estamos siguiendo las indicaciones para su respectivo desarrollo, ¿no? Eso es los radiadores. Ahora las técnicas que acá tenemos, la entrevista de proyectos, ¿no? ¿Qué más? Se suele entrevistar a más de un responsable para tener una visión más relevante. Los talleres de reflexión, el equipo debe contener 30 minutos a una hora para reflexionar sobre sus convicciones de trabajo, discutir inconvenientes, mejorar los planes para el periódico siguiente, ¿no? ¿Qué más acá? Planeamiento de Blitz, ¿no? Esto se va a escribir en funciones del programa, ¿no? Las tarjetas, programadores, van a estimar el tiempo para cada uno, ¿no? De información independiente entre las mismas. ¿Qué más va a hacer? La estimación Delphi con estimaciones para periódicas de los expertos, ¿no? ¿Qué más? Se va a reunir a fines de tamaño el proyecto, de fecha, entrega, etc., ¿no? Toda esta parte, ¿no? Ahora otro va el encuentro diario del PIES, ¿no? De 5 a 10 minutos como máximo. No se trata de discutir problemas, sino de identificar. Obviamente, entre 5 a 10 minutos tú te encuentras con todo el personal para que detalles, ¿no? Algunos puntos, algunas estrategias para tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? ¿No? Las miniaturas del proceso, ¿no? Los gráficos de quemado, la programación de lado a lado. Esto es muy importante cada vez que desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de miniaturas, es una forma de presentar, ¿no? Dentro de esta metodología para consumir entre 90 minutos y un día lo que se desea que la gente pueda disfrutar de la nueva metodología, ¿no? ¿Qué más tenemos? Gráficos de quemado. Lo que nos interesa es aquí la programación de lado a lado. Va a establecer la proximidad, pero cada quien se va a enfocar en su desarrollo, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Va a presentar, ¿no? Un ojo a lo que va haciendo el compañero. Va mirando qué es lo que está avanzando y el compañero ha avanzado o no ha avanzado, ¿no? Porque cada uno va a tener un rol y ese se va a identificar con cada proceso. Si un proceso no avanza, obviamente que el otro, pues, tampoco, ¿no? Todos tienen que trabajar de una forma continua. Acá hay de una forma esto. Por ejemplo, acá tenemos entrevistas de proyecto, taller de reflexión, planeación de visita. Lo que estamos viendo es un resumen. ¿Qué va a hacer la entrevista? Va a averiguar cuáles son las prioridades, ¿no? Acá vamos a entrevistar a... ¿Qué más? Vamos a tener una lista de rasgos deseados, saber cuáles son los requerimientos más críticos y cuáles son los negociados, ¿no? En donde se va a entrevistar. Acá siempre va a haber una lista de aquí para ver de qué manera se va a desarrollar el software, ¿no? Va a haber talleres de reflexión, y con talleres de reflexión son las reuniones, ¿no? De 30 minutos a una hora. ¿Qué más? El planeamiento, bits juego de planeamientos, aquí vamos a ver de qué manera el equipo va a interactuar, ¿no? En Delphi, ¿qué va a hacer? Va a proporcionar tamaño del sistema en tiempo de ejecución y fecha de entrega. Encuentros diarios CAP, vamos a identificar los problemas de forma breve, rápido, ¿no? Al momento que nos encontramos. ¿Qué más? Miniaturas de proceso, ¿no? Va a disfrutar la nueva metodología. Gráficos de quemado, va a descubrir demoras en problemas de tempranamente, ¿no? En esta parte, si hay problemas en su desarrollo de cada proceso, ¿qué va a hacer? Van a identificarlo en ese instante y van a solucionar. Que va a haber programación de lado a cada quien en su trabajo, pero prestando un ojo del compañero, ¿no? Viendo qué es lo que está desarrollando ya el compañero. Luego tenemos lo que es la metodología de cristal, la más conocida. Ahí está la cristal clear, que son de 3 a 8 personas, y la orange, ¿no? Que es de 25 a 50 personas, ¿no? En esta parte, por ejemplo, se va a corresponder al color blanco, en la que va a codificar los colores de cristal. O sea, acá pueden trabajar con pequeños, ¿no?
Sí, imagínate, de 3, mínimo 3 personas, máximo 8 personas. Y aquí, de este color, por ejemplo, el Crystal Orange, va a trabajar, se va a corresponder en el color naranja con las codificaciones del color de cristal, ¿no? De 25 mínimo y 50 personas. Imagínate, ¿no? Qué gran, qué grande es este software para que puedan trabajar tantas personas, ¿no? Me imagino que cada uno tiene diferentes procesos, ¿no? Esto es lo que hace la metodología de cristal, ¿no? En cuanto a la documentación, ¿no? Obviamente va a haber borradores de requisitos, obviamente, ¿no? Los requisitos, los prerequisitos, ¿no? ¿Qué más? Los funcionales, los no funcionales, todo va a estar aquí, ¿no? En la documentación. ¿Qué más va a haber? Análisis de requisitos, valor del negocio del proyecto, modelo del dominio, plan del proyecto, plan del proceso, va a haber ratificación, ¿para qué? Para descubrir demoras, problemas, ¿no? De una manera temprana, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener pues, la llamada, la lista temprana. Acá tenemos las ventajas y desventajas, ¿no? En este proceso de ventajas y desventajas, jóvenes, ¿no? La desventaja más común va a delimitar el alcance del proyecto, ¿no? Con el cliente. Eso es lo que pasa cuando, a veces en la mayoría de software, nosotros delimitamos, ¿no? Que el cliente esté un poco lejos de la área de trabajo. Y a veces no, al final no tenemos con quién consultar, pero como le vuelvo a decir, de acuerdo a la cantidad del proyecto, del tamaño del proyecto, se va a requerir todo esto. Dentro de las ventajas, bueno, obviamente son apropiadas para el entorno y que más, al estar diseñado para el cambio experimental, reducción de costos. Otro va a presentar una planificación más transparente para los clientes. ¿Qué más se va a definir en cada iteración? ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? de la siguiente, del siguiente proceso, de las siguientes iteraciones? Tienen que haber cada uno de ellos sus propios objetivos. ¿Qué más va a permitir tener una muy útil retroalimentación de los usuarios, ¿no? Obviamente que van a estar interconectados cada proceso. Esta herramienta, por ejemplo, esta metodología ya existe en el mercado. Hay empresas que ya le están dando, ¿no? Por ejemplo, acá es una herramienta que va a soportar la metodología de cristal, se llama Gira. Esta herramienta se llama Gira, ¿no? De la empresa Silent, ¿no? Es un equipo de herramientas que de paga, o sea, que tú puedes pagar a esta empresa, ¿no? Para que tú puedas trabajar con este tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, ellos te lo van a implementar, tu metodología, de acuerdo al tipo de negocio que tienes, todo eso, ¿no? Por eso dice que esta herramienta Giga es de paga, ¿no? Hay que pagar para poder utilizarlo. También hay, ¿no? Hay de prueba, desde el internet lo pueden buscar, pueden ver de qué manera está trabajando esta metodología. Entonces, trabajar con la metodología de software, en esta parte con Cristal, no es muy difícil, ¿no? Obviamente que tiene roles que tienen que cumplirse, eh, mínimo de 3 personas, máximo de 8 para poder elaborar, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Alguna consulta está ahí, jóvenes?